Bienvenidos a este programa de Entre Amigas. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Marenco de Cirugía Integral Allende y Marenco. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, a usted. Y antes de empezar, bueno, la mesa que vemos el día de hoy aquí está una combinación, ¿no? Podemos ver los panes, las tortillas, las tostadas de Doña Aida, tortillitas Doña Aida Molinos, donde son diferentes panes dulces y también las tortillas de harina, de maíz y las tostaditas. Y por el otro lado, el doctor Carlos nos hizo el favor de traernos también algunos implantes. Vamos a hablar de diferentes cosas el día de hoy, tanto de muchos mitos que se dan sobre cirugías, el típico que dicen que si te pones las de busto te van a explotar en el avión, o sea, mil cosas que van diciendo y que vamos a ir pues quitando esos tabús de las cirugías y también claro. en cuáles son las más populares, ¿no? Para usted, ahorita, yo sé, cada cierto tiempo como que van cambiando cuáles son las cirugías más populares, ¿no? Ahorita, ¿cuál cree que son las más populares? Muy bien. Para empezar con pues, la introducción de una cirugía plástica, pues es comentarles que se deben de acercar con especialistas certificados para realizarse algún procedimiento plástico estético. Así es. En esos tiempos, lógicamente, la cirugía plástica lleva un rubro bastante amplio en procedimientos, tanto invasivos como no invasivos. Las cirugías más comunes que ahorita está en boga, pues es una lipoescultura, un aumento de seno, con sus variaciones, levantamiento, reducción. Dentro de la lipoescultura, bueno, puede ser la tradicional o puede ser la que estamos realizando en estos momentos, que es una LipoBaser 4D, que aparte de que quita los depósitos de grasa para esculpir y dejar un cuerpo en armonía, pues también lo definimos como si fuera una escultura. Okay. Marcamos lo que son las líneas de luz y sombra de lo que es los músculos del abdomen. En los hombres o en las mujeres que gusten, se puede hacer el cuerpo tipo fitness, marcar brazo, pierna, pero eso es lo nuevo que nosotros estamos realizando. Lo que uno ha deseado siempre. No ir al gym y verse muy bien. No. Es el complemento de, o sea, tampoco es una cirugía, haga todo el procedimiento. Siempre le decimos a las pacientes que es un 50-50, o sea, nosotros dejamos a la paciente como quiere estar y ella lo tiene que conservar. Tiene que mantenerse, claro. Eso iba a comentar, Doc. O sea, conozco gente que se hizo una lipo y al año tú dices, ¿dónde quedó la lipo? O sea, si no se cuida la alimentación... Peor, ¿no? O sea, he visto no que aumentan en el doble, o sea, como que tienen si no se más cuidan grasa. en su alimentación, ejercicio y los cuidados, me imagino, postoperatorios, vuelve a, o sea, o como dices, o sea, se vuelve más gordos o cae todo el trabajo que se hizo. Sí, claro, Claudia. Aquí lo que tenemos que decirle a la paciente, bueno, nosotros tenemos aproximadamente un cierto número de células grasas repartidas en nuestro cuerpo. Un ejemplo, 4 millones de células grasas. La genética, la herencia de padres, es lo que nos dicta en dónde se va a encontrar ese mayor acúmulo de células grasas. Nosotros tenemos aproximadamente 2 capas de grasa en nuestro cuerpo. Lógicamente, si extraemos una, la grasa es un reservorio de energía, o sea, es lo que nos hace, pues, o nos ayuda a vivir para realizar, un ejemplo, actividades, reacciones enzimáticas para el cerebro, el corazón, etcétera, pero eso se mide en calorías. Entonces el cuerpo las necesita aunque no hagamos ejercicio. Si no las consumimos, bueno, pues lógicamente el cuerpo da de esos depósitos de energía que tenemos y entonces va disminuyendo. Van a ver. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Si nosotros ingerimos más calorías de las que nosotros necesitamos, pues se van a reservorio de energía. Y entonces es cuando empezamos a aumentar tanto de peso y empiezan esos acúmulos a notarse en las diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros extraemos lo que es la célula grasa, ya no se vuelve a reproducir. O sea, es lo que también nos preguntan las pacientes, ¿o por qué suben de peso? Pues lógicamente, como les acabamos de decir, hay 2 capas de grasa. Puede una suplir a la otra. La superficial, si no se cuida, o el paciente o la paciente, bueno, pues esa superficial puede pasar a suplir a la profunda. O sea, supuestamente ustedes quitan esas... Y ya no vuelve a salir. Y ya no vuelve a salir, pero si realmente te descuidas y si sigues comiendo y todo, o sea, llega un punto en el que obviamente ya... Esa capa puede
empezar a suplir a la que se quitó. Pero eso ya le estamos hablando de, o sea, un aumento de peso, no sé, más de 10 kilos, 15 kilos después de un procedimiento, ¿no? Y por ejemplo, usted recomienda, si se quieren hacer una lipoescultura y demás, pero por ejemplo no han tenido hijos y sí quieren tenerlos en un futuro, no sé, de 5 o por ahí. No hay ninguna contraindicación. ¿Qué es lo que nosotros valoramos para decir si la paciente es candidata a un procedimiento de lipoescultura, ya sea en su modalidad tradicional o la Baser 4D? Tenemos que valorar, uno, cantidad de tejido graso, depósitos grasos en las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Nosotros, como decir, lipoescultura es quitar poco de varias partes. Okay. Este procedimiento no va a bajar de peso, va a disminuir de tallas, aproximadamente 1 talla o 2 tallas de ropa. Y también lo más importante es ver la calidad de la piel. O sea, si hay flacidez o hay presencia de estrías, entonces ahí es cuando hacemos las modificaciones e individualizamos cada caso para cada paciente, tanto hombre o mujer. Okay. ¿Y hasta cuánta cantidad se le puede quitar a una persona? Depende de la estatura, Exactamente. del peso. Nosotros tenemos tablas de mediciones dependiendo peso y talla de cada paciente para que decirle lo permisible que se puede retirar en ese procedimiento. Por eso les comentaba, no es para bajar de peso, sino para moldear el cuerpo. O sea, en cierta forma, si te haces algo así es porque estás más o menos en tu peso ideal, ¿no? O Nosotros sea, tenemos que orientar a la paciente o al paciente y decirle a qué es candidato, a qué procedimiento y por qué sí y por qué se debe de esperar o no se puede hacer en ese momento. Y por ejemplo, eso de que a veces dicen que, no sé, te vas a hacer una y te sacan, no sé, grasa de la parte de acá, ¿no? Y te dicen, no, pero póngamela en las nalgas o no sé qué. ¿Sí lo hacen? Sí se hace, eso se llama lipoinyección glútea. Ok. En Brasil es glúteo brasileño o la forma diferente colombiana, que es lo que le llaman pues, la cola colombiana. Como les comentaba, la grasa es una célula viva, o sea, es un autotransplante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, pues, no lesionar al extraer esa célula grasa para que pueda sobrevivir. Ok. Y como reservorio de energía, pues lógicamente necesita sangre. Entonces el lugar óptimo para poder lipoinyectar la grasa pues es en una parte donde haya músculo, que es un órgano irrigado con sangre, y al no lesionarla pues lógicamente puede sobrevivir. Y entonces es un autotransplante de células grasas y es lo que le da el relleno. Pero esa cirugía se llama cirugía de contorno glúteo en todas sus modalidades, como es hilos para levantarlo, pero lógicamente la paciente debe de tener un volumen, ¿no? Un poco caído, pero con volumen. Okay. Pero si una paciente viene delgada y quiere aumento o del contorno glúteo, pero no tiene grasa, bueno, entonces ahí entra otro procedimiento como es el implante glúteo. Entonces, o sea, implante tipo como eso. Implante, exactamente, de gel de silicón cohesivo. Pero si la paciente, bueno, tiene depósitos de grasa y la cantidad de grasa que vamos a extraer va a concordar con el volumen que nosotros vamos a dar del contorno glúteo, bueno, pues entonces, aparte de hacerse su lipoescultura, es candidata a una lipoinyección grasa muscular glútea. Muchísimas cosas. Necesitamos eso. Necesitamos todo. ¿Y cuánto? Perdón. Bueno, doctor, y más o menos aproximadamente, o sea, ¿cuántas personas lo hacen? Si es muy pedido entre la gente, o sea, ¿qué tanta demanda hay? En cuestión de cirugía plástica, manejamos, como les comentaba, todos los procedimientos. O sea, yo les podría decir si es un procedimiento que se pide con frecuencia, pero pues hay rubro de edades, como todo, ¿no? O sea, iniciando con cierto grupo de edad, bueno, se pueden o son más afines a este procedimiento quirúrgico, o por ejemplo las pacientes, mamás que ya tuvieron sus bebés, bueno, pues es cirugía del contorno abdominal, llámese abdominoplastía, mini abdomino, lipo, pacientes pues ya de mayor edad, bueno, pues un refrescamiento de la cara, entonces va dependiendo de grupo de edades, ¿no? Y lo que quiera la paciente. Pero pues entonces, lógicamente ¿qué me puedo hacer? A mis 30. Pero si es un candidata para todo. Sí es un procedimiento que manejamos con bastante frecuencia.
Vamos rapidísimo a un corte, ahorita regresamos al programa de Entre Amigas. Estamos con el doctor Carlos Marenco. Festival de las Ánimas 2016. Toda una semana de tradiciones. Del 24 al 30 de octubre. Recorre el Paseo de Ánimas este viernes 28 que dará inicio en el Cementerio General a las 8 de la noche. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018. ¿Sabías que el cáncer de mama, detectado a tiempo, es curable? La autoexploración mensual puede salvar tu vida. Porque te quiero, siempre conmigo. tócate. 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 Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. Pero yo sé que es mentira. Amaury Gutiérrez, en concierto íntimo. Quiero invitarlos el jueves 27 de octubre a Siglo XXI. Va a ser un concierto divino, único, especial, con mis canciones que ustedes han hecho suyas. Adquiere tus lugares en tusboletos.mx. Con tu sonrisa. Regresamos aquí Entre Amigas con el doctor Carlos Marenco. Nos está hablando algunas cositas de los implantes, de las lipos, de todo lo que tenemos como mujeres o hombres deseados hacerse tal vez. Todas las opciones, ¿no? que Sí. tienes para hacerte. Y le estábamos preguntando al doctor más o menos algunos mitos que nos pueda decir después de hacerse unos implantes o hacerme una liposucción, de que si me puedo subir al avión, cuánto tiempo o no. Ok. Una pregunta que nos hacen muy frecuente las pacientes, Claudia, es ¿en cuánto tiempo puede hacer su vida normal diaria? Y los mitos, pues desde que si se suben a un avión va a pasarle algo a su cirugía, se revientan, etc. Estos implantes que tenemos aquí, ya la tecnología es silicón de grado médico, pero ya es gel de silicón cohesivo. ¿Qué significa eso, Anabel? Mi cadera. Significa que ya es un gel semisólido, ya no es líquido. O sea, ya no tiene una indicación médica para decirte, Angie, en 10 años hay que cambiarse los implantes porque se pueden romper y se puede regar. ¿Esos son de por vida? De por vida o llevándose un chequeo general año con año para ver la cápsula, que ahorita les voy a comentar qué es esa cápsula, y lógicamente revisar el implante. Esta por tecnología pues se puede romper si lógicamente no sé algo que no esperemos que suceda, no sé, una herida con objeto cortante, pero lo que tiene adentro ya no se riega, ya es como una gelatina. Es como un pandita cortado a la mitad. Es lo que hacían antes, ¿no? Que los de antes sí se podían reventar. Se reventaba y irritaban, dolía, molestaba y era entrar a cambiarlos, ¿sí? Ahora, el mito de subirse a un avión, ¿ok? No pasa nada porque esto es semisólido. Para que pase algo, bueno, la cubierta debe de tener aire, o sea, la presurización pues hace que reviente, ¿no? Pero pues esto es silicón, es gel de silicón. Lo que va a sentir la paciente al principio, bueno, pues es como una sensación ligera de opresión, es lo único que se siente, no hay ninguna molestia, ¿sí? Okay. Ni pasa nada, la paciente con el tiempo puede acostarse boca abajo sin ningún problema. Con el tiempo, o sea no, o sea, es relativo. O sea, después del posoperatorio, lógicamente, que en el posoperatorio, bueno, muchas pacientes nos preguntan el ejercicio, ¿en cuánto tiempo puede retomar sus actividades para hacer ejercicio? Bueno, recomendamos mínimo cierto tiempo que va desde 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque esto, aunque vemos que es silicón de grado médico, bueno, pues es un material inerte. Y cargar pesas, ¿no? Sí, es a lo que vamos. El cuerpo va a generar una envoltura. Esa envoltura se llama cápsula. Esa cápsula va a estar y va a dejar ahí el implante pues el tiempo que la paciente quiere. ¿Qué es lo que pasa? La maduración
de esa cápsula tarda aproximadamente entre unas 6 u 8 semanas. Después de ese tiempo que ya se formó esa cápsula y que queda imperceptible al tacto, o sea que la paciente siente, nunca va a llegar a la característica que se vea como, o que se sienta como una glándula mamaria sin implante, pero se siente bastante suavecita al tacto. Entonces, ya se le dice a la paciente que empiece a hacer ejercicio, pero leve, tipo bajo impacto. No sé, caminar, una caminadora. Sí, pero sin hacer brazo. Ajá, se iba a decir, porque supuestamente lo que no debes hacer mucho es mover los brazos, ¿no? Exactamente. Las primeras semanas. Las primeras semanas. O sea, algo de bajo impacto, no sé, caminadora, bicicleta fija, ¿sí? Nada que implique movimiento o inflamación al área cercana al procedimiento quirúrgico. Okay. La paciente se va acondicionando poco a poco. No sé, va acondicionando significa cierto tiempo, varios minutos al día, va aumentando los minutos, va haciendo esto, hasta que ya empieza, por ejemplo, a hacer pesas, pero con poco peso. Ya empieza a hacer, ve que no hay molestia, bueno, no hace brazo todos los días, descansa un día sí, un día no, hasta que ya completamente hace su rutina normal, tenis, nadar, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir que ya como para que hagas todo normal es después de unos 5 o 6 meses? Aproximadamente ya estás. ¿Y ese tiempo de recuperación es igual, por ejemplo, para levantamiento y cosas así? O sea, para levantamientos igual utilizan... El levantamiento puede ser, el procedimiento quirúrgico se llama mastopexia o levantamiento. El levantamiento tiene sus dos modalidades, con implante y sin implante. Okay. Sin implante es cuando la paciente tiene un volumen ya mamario y pues lógicamente no quiere más volumen. Entonces con el mismo tejido mamario se levanta, queda en su lugar, pero sí es importante recalcarle a la paciente, decirle que ese volumen al final la paciente va a quedar con una mama de aspecto natural. El aspecto natural es poco volumen arriba y el mayor volumen en la parte inferior. Ahora, si la paciente le gusta que tenga la forma un poco redonda, de corazón, juntito el seno, bueno, entonces se le recomienda, aparte de levantarle, ponerle un implante, pero ya no de mucho tamaño, sino nada más para darle como un relleno, para que conserve la forma redonda. O sea, para no perder tamaño, ¿no? No perder tamaño y para la forma sobre todo. O sea, es mucho de lo que tú quieras al final en cómo se vean. O sea, por ejemplo, la otra vez me estaba platicando de si te pones un brasier, digamos, push-up, ¿no? Normalmente te hace así y se ven las rayitas, ¿no? Puede ser. Pero sí. Ajá, si te gusta eso, entonces tendría que ser como un implante redondo, ¿no? Exactamente. Si te gusta que el brasier que te pongas se vean naturales, entonces ya es un implante tipo anatómico, levantamiento. O nada más el puro levantamiento. O nada más el puro levantamiento. A mí, por ejemplo, no me gusta que se vea así el corazón. A mí tampoco. Me gusta que poder usar un escote. Y que no te veas así, ¿no? Y no tener que usar brasier, por ejemplo, ¿no? O sea, que no puedes usar. En la consulta lo que hacemos y valoramos a la paciente y le explicamos esto, sobre todo le decimos qué es lo que le va bien a ella, o sea, su límite alto normal, bajo normal, y pues al final se escoge, pero le apoyamos diciendo qué es lo mejor para ella. Así es. En cuestión de tamaño. Ok. Y por ejemplo, ¿y las incisiones? Ya no se ve nada de eso, ¿verdad? O sea, porque antes era un corte. Sí, no, todo lo que hacemos y tratamos de hacer es para que sea lo mínimo y que quede camuflajeado. Por ejemplo, para estos implantes de gel de silicón cohesivo, pues tenemos la vía axilar, la vía periareolar y la vía en surco inframamario, o sea, incisiones para poner. Ah, no sabía. Yo pensé que siempre era por... Pero para levantamiento sí tiene que ser... Levantamiento, bueno, dependiendo el grado de caída que tenga el seno, entonces se le explica la vía de acceso y sobre todo las incisiones que se tienen que hacer para levantar, ya sea únicamente alrededor de la areola con una vertical o la areola vertical y la horizontal, que es lo que llaman ancla. Doctor, ¿y si hay algún tratamiento o algo para que se suavice lo que queda como la cicatriz? Sí, el tratamiento lógicamente se tiene que hacer después de que ya pasó de ser una herida e inicia a ser una cicatriz, es desde los geles, parches de silicón,
tratamiento con inyectables, todo eso, o sea, es la visita posterior que necesita la paciente para vigilar el estado de cicatrización de la herida, obviamente. Y si, por ejemplo, tiene cicatrización queloide, no se recomienda nada. Esta es otra pregunta que nos hacen mucho las pacientes y los pacientes. Doctor, me voy a operar, pero soy cicatriz queloide. Hay que valorarlo. Cicatriz queloide, por definición, es una herida pequeña y crea demasiada cicatriz. O sea, no respeta los bordes quirúrgicos o los bordes que limitan esa cicatriz y hace muchas cicatrices. Eso es por definición una cicatriz queloide. Una cicatriz hipertrófica se ensancha un poco, crece un poco, pero limita los bordes. ¿Por qué se debe eso? Bueno, hay por tensión que puede tener la piel. Pero para todo eso hay tratamiento. Y, lógicamente, una cicatriz queloide sí tiene un factor genético mínimo, pero lo presenta en áreas específicas como es hombro, cintura escapular y lo que es media externa. Pero eso ya es muy extraordinario para que genéticamente sea cicatriz queloide. Y el tipo de cirugía que se hace también depende tanto del implante como de la piel, como lo que se necesite. O sea, lo que hablaba de los tipos, ¿no? De cómo se pone, o sea, va dependiendo muchísimo de cada de paciente. tu tipo de cada paciente. La piel, la cantidad de glándula que puede tener, lo que escoja la paciente en cuanto a la forma del implante, o lo que nos dicen si quiere ir que vaya abajo del músculo o entre el músculo, que también es muy importante. ¿Pero cuál es la diferencia de eso? En dado caso, cuando decimos que va abajo del músculo, es cuando no tenemos un relleno suficiente, que nosotros lo llamamos pinch, que es en la parte superior para que no se vea dónde empieza el implante y dónde termina. Hay muchos que les pasa así, ¿no? Que se ve, ¿no? Que se marca la copa. Es como si te lo pusieras aquí, ¿no? Casi, casi, o sea, cuando se va no a ver tenemos exacto. ese relleno, o entonces se recomienda que le dé la cobertura aparte, abajo del músculo, para que no se vea así tan marcado esa diferencia. ¿Y hay una diferencia en recuperación? Pues lógicamente cuando se pone su muscular, pues tratamos de que la molestia, que es un poco más, se le da pues cierto nivel de medicamentos para el dolor que ya necesitemos para que no tenga tanta molestia. Sí, pero tampoco es un dolor insoportable que, como antes decían, que hasta lloraban las pacientes. Sí, yo he visto muchas que como que más bien la primera semana es la como incómoda, ¿no? Ajá, la incómoda que les duele, o como estás acostumbrada, o exactamente, ya eso ya no, eso ya no. Antes sí decían que era dolorosísimo, pero nosotros, como las técnicas van avanzando, ya tenemos técnicas diferentes para que, lógicamente, no se traumatice tanto el músculo y no duela tanto. Ok, perfecto. ¿Y tienen que también usar brasier especial, o sea, después de la cirugía? El brasier especial es por 6 semanas, lógicamente, en lo que se está formando esa cápsula que les comentaba, que le da el sostén al implante. Doctor, y depende también la caída, en si está detrás del músculo o adelante, o sea, qué tan pronto tiende a caer el implante por la edad. Ahí hay una serie de factores que necesitamos cuidar. Se le tiene que decir a la paciente cuando en el posoperatorio qué es lo que debe de evitar para que lógicamente la piel, porque con el paso del tiempo va perdiendo esa contracción, esa elasticidad contracción, y pues se vuelve un poquito más flácida, ¿no? Entonces se le dice a la paciente que pues es recomendable ciertas cosas, hasta dormir con un top para que le sostenga el área del busto, el tipo de ejercicios que pueda hacer, cuidar lógicamente alimentación, tanto comidas, pues que ingiera antioxidantes, todo eso para retardar el proceso de envejecimiento. Y se recomienda, por ejemplo, muchas de las cosas que también de repente ves en internet es que si te pones implantes ya no es lo mismo amamantar si no has tenido hijos. O sea, ¿realmente hay una diferencia? No, completamente es falso. Se puede amamantar siempre y cuando al momento del procedimiento quirúrgico no se lesionen los conductos galactóforos, que es lo que conecta la glándula con el pezón. Como les comentaba, esto queda aislado por esa cápsula y la glándula mamaria está por arriba. Entonces no hay conexión entre una y otra. Entonces mientras que se conserven los conductos intactos, que lógicamente nosotros eso hacemos en el procedimiento quirúrgico,
pues no pasa nada de eso. ¿Y después de la lactancia regresa a como estaba antes o sí hay algún Ahí influye pequeña... es una pregunta Muy muy buena. Se le recomienda a la paciente que suba pues lo permitido, lo aconsejable que le dice su ginecobstetra, que es de 10 a 11 kilos. Subí 18. Pero no importa porque no vamos a tener Porque más de eso hijos. depende, pues lógicamente, el aumento de... Y que la paciente regrese otra vez a su peso ideal o el que tenía antes de la cirugía. Todo eso influye, ¿sí? No es lo mismo un embarazo de 20 kilos, 30 kilos, a un embarazo de 10, 11 kilos, ¿no? Claro, lo que aumentas no es lo mismo, ¿no? Exactamente. En general. En general, ¿no? Eso es mayor estiramiento de la piel, mayor, o sea, todo eso es lo que influye. O que tengas uno o gemelos, imagínate. Todo eso. Además. Todo eso influye. Pero es lo que les comentaba, eso se tiene que individualizar en la consulta y verlo en cada paciente. Perfecto. Vamos rápido a un corte y ahorita regresamos al programa de Entre Amigas. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. Pero yo sé que es mentira. Amaury Gutiérrez, en concierto íntimo. Quiero invitarlos el jueves 27 de octubre a Siglo XXI. Va a ser un concierto divino, único, especial, con mis canciones que ustedes han hecho suyas. Adquiere tus lugares en tusboletos.mx. Con tu sonrisa.
el programa de Entre Amigas con el doctor Carlos Marenco, que nos ha estado platicando de las diferentes intervenciones y sobre todo algunos implantes. Y ya hablamos de los implantes, sobre todo ahorita mamarios en el bloque anterior, pero ¿qué otros implantes hay? Por ejemplo, acá nos trae uno, pero hay diferentes. El que vemos aquí es, por ejemplo, el de pantorrilla. Hay tamaños, lógicamente, para hacer una pierna estilizada, una pierna con, pues, trabajada por músculo. Entonces, influye mucho también lo que es la estatura, la altura de la pierna para, lógicamente, decirle a la paciente o el paciente a qué es candidata o candidato. ¿Quién pide más, los hombres o las mujeres? Sí, En general, es sobre todo pacientes que tienen, sobre todo, la pierna muy delgada, o sea, tienen buen diámetro de muslo, va acorde con la cadera, con el tórax, pero su pierna es extremadamente delgada. De las rodillas para abajo es muy delgada. Y de aquí y se ve normal. una curva, que eso es lo que no les gusta a las pacientes y a los pacientes. Y en general, los hombres y mujeres más o menos van a la par en cuestión de operarse, o es más cosa de mujeres? No, antes estaba muy marcado esa diferencia, ¿sí? Podría decirle un 80-20. Ahorita ya el hombre ya se hace un poco más de cirugías, ¿qué les gusta? Un 60-40. Jurado. Ay, bastante. Yo pensé que nosotros Por ejemplo, nos Bien, que hacíamos se mil cuiden y se vean cosas. guapos. Es lo que hace, o sea, lo que famoso dicen que el hombre que se cuida mucho, bueno, pues es para verse bien, no a llegar así al rasgo extremo, ¿no? Pero ya se hace procedimientos. Incluso hay, por ejemplo, implantes de pectorales para hombres. Pero, por ejemplo, los pectorales para hombres, no... O sea, igual, por ejemplo, si de repente subes de peso y todo, no se ve como que algo aquí súper duro y de repente o sea, que se les caiga como obviamente si fuera sí. busto. Es lo que volvemos, o sea, le decimos al paciente, nosotros te dejamos Así, cuidado. las expectativas que tú quieres, Cuídate. pero hay que cuidarse, obviamente, ¿no? Sí, no. Y lógicamente el efecto del implante pectoral, bueno, no es como el de la mama de una mujer, es cuadrado, es rectangular, para simular, pues lógicamente. Entonces, esos artistas que tú ves en la tele, que tienen así el pectoral, muchos también se usan. Sí, claro. O sea, Puede Para ser. marcarlo más, ¿no? O sea, sí Se siguen vea. haciendo ejercicio, o sea, todo, pero es como Exactamente. para marcar más. O dar un volumen más. Acuérdense que para que marque más lo que es la masa muscular, bueno, se necesita el sustrato de proteínas, aminoácidos e hipertrofiar el músculo, obviamente, ¿no? Con el ejercicio, o sea, no es lo mismo un ejercicio aeróbico que te va a dar tonicidad al músculo a un ejercicio que haga que aumente la masa muscular, o sea, mucho peso, demasiado peso para que pueda otra vez generar lo que nosotros llamamos fibras de actina y miosina, que es la unidad mínima de la célula muscular. ¿Y el tipo de implantes son diferentes? O sea, porque acá los vemos y se ven muy diferentes unos de otros. Es, bueno, es que estos son, por ejemplo, el microtexturizado y hay los lisos. Ok. Sí hay diferencia, pero a la tendencia es el microtexturizado, que es lo que utilizamos para los implantes, en o sea, adherencia. como hay para Eso, rugosito. todos. O sea, este rugosito hay para... Hay de pectorales, diferentes, para pantorrilla. Sí, claro, glúteo. Pero por dentro ya no es líquido, ya siempre va a ser como tipo gelatina. Es como gelatina. O sea, realmente lo que cambia es por fuera. Entonces, o sea, la textura. Y las personas, perdón. Perdón, lo que les iba a decir, bueno, es la tecnología que va avanzando. No es la misma tecnología de hace, no sé, 10, 15, 20 años a la actual, obviamente, ¿no? Y por ejemplo, las personas que se hicieron las operaciones hace 10, 15 años, lo recomendable es que ya se las cambien. ¿no? Sí, claro. ¿Qué puede pasar? Lo que les comentaba, el desgaste de la cubierta, la ruptura y pues lógicamente el gel ya no es líquido y entonces irrita. No pasa nada, no se va o les No va es a que te suceder intoxiques o te exactamente, mueras, no, o no. es la molestia y el proceso inflamatorio crónico que les puede pasar. Oye, sí hay mujeres que imagínate ya debieron de tener más de 10, 15, 20 Claro. años con los implantes y ahorita dicen, ay, ¿y cómo? Pero cuando se los cambian? pusieron le decían Sí, se en tiene ese que momento cambiar sabían. en cierto tiempo, exactamente. Claro. Y cuando una persona, por ejemplo, tiene sobrepeso, ¿no? Y baja con dieta, pero a veces no hacen ejercicio o con una combinación puede ser, pero muchas veces la piel no vuelve
asustado o no sé, todo este tipo. O sea, sí se pueden hacer, por ejemplo, la cirugía de brazo, la de pierna, o sea, hay diferentes cirugías para quitar todo ese exceso de piel, ¿no? Exactamente, lo que se hace, sobre todo en pacientes que fueron sometidos a una cirugía posbariátrica, llámese sus modalidades, balón gástrico, manga, bypass, dependiendo, pues lógicamente hay que ver, uno, la velocidad en que perdió el peso. A eso se debe, ¿verdad? Sí, la velocidad. Acuérdense que, pues, al haber pérdida de peso, pues un paciente hay que evitar que se desnutra. O sea, si usted lo ven, tiene su sobrepeso, pero va bajando, va perdiendo minerales, va perdiendo vitaminas, va perdiendo cosas esenciales que necesitamos para nuestra vida, aminoácidos. Entonces, a estos pacientes tenemos que pedirle aparte otros estudios para ver su índice nutricional o su índice de recuperación o de cicatrización, o sea, cómo va a responder a un posoperatorio. Okay. Y lógicamente valorar lo que es la pérdida de piel elasticidad que tuvo o la flacidez que tuvo de la piel para decirle, bueno, si es una cirugía de brazos que se llama braquiplastía, la cirugía de la parte interna del muslo que se llama cruroplastía, la abdominoplastía con sus diferentes modalidades, que es la cirugía del abdomen, ya sea extendidas, semicircular o circular completa, o la torsoplastía, que es en el pecho, pero esos son casos ya especiales que se les hace a los pacientes que tuvieron una pérdida masiva de peso. Y muy rápida, ¿no? O sea, que no le dio tiempo a la piel de adecuarse. Exactamente, bueno, no tanto rápida, sino la calidad de la piel, o sea, cuánto haya aumentado de peso, cuánto bajó y lógicamente, pues, lo que le sobra de piel, ¿no? Obviamente. Así es. Y, por ejemplo, en la de brazo, a muchas personas tal vez les da un poco de miedo porque las cicatrices a veces son un poco... Son visibles, pero eso es dependiendo la cantidad de piel sobrante que tenga. Lo que hacemos es en la parte interna del brazo para que quede cubierta al momento que el brazo está no extendido. Ok, y en la parte de acá de las piernas adentro decía que también puede ser por la ingle, ¿no? Es una cruroplastía, una mini cruroplastía por la ingle o si hay mucho flacidez, pues se extiende la incisión hacia vertical, obviamente. Doctor, ¿y para los gorditos de acá? ¿Qué se recomienda? No, pero allá es como lipos, ¿no? Es la lipo. La piel de la espalda es una piel dura. Esa es la ventaja, porque es dura, pero a veces se forman los rollitos. Hay que valorar yo lo quiero. si esos rollitos de grasita hacen que al quitarla, pues la piel se pueda adherir. Lógicamente, en pacientes que pudieron bajar de peso y quedó un poco flácida esa piel, bueno, hay que valorar si es factible también retirarla. Pero también a veces no es tanto el que subas o bajes, sino que hay partes de verdad del cuerpo que aunque bajes... Por genética. Ajá, por genética. O sea, por ejemplo, yo que soy más caderona, a mí me cuesta mucho trabajo la parte de acá. Los gorditos de atrás cuestan un trabajo increíble. Porque por genética ahí tienes la mayor concentración de células grasas y eso es debido a la herencia. Y eso se puede hacer con una lipoescultura, con que una no es... Una lipoescultura lo puede quitar. Ay, tan fácil. Y es, o sea, por ejemplo, el hacértelo realmente deja mucha cicatriz, algo así, ¿o cómo es? Son incisiones mínimas de 2-3 milímetros en áreas escondidas, ya sea con ropa interior o su traje de baño, para que no sean visibles. Y también, como había dicho, depende mucho de la cicatrización, igual y... Se le da el tratamiento como una cicatriz pequeña o una cicatriz mayor, se le da el mismo tratamiento para que al final, cuando termine su maduración, quede lo menos perceptible posible. Sí, doctor, esos cuerpos que vemos entonces en la tele, que queremos llegar a ellos, o sea, tipo Kim. Los estereotipos de los cuerpos. Claro, realmente la mayoría no es natural, entonces se han dado alguna ayudadita. Específicamente las pompis de la Kardashian. Y ya de todas, porque a la que ves ya son iguales. Hay cuerpos muy bonitos que se ven en las redes sociales, los fitness, esos sí son trabajados, ¿sí? En el gym, pero hay cuerpos que sí tú dices, o sea, esto no va acorde, o sea, esto no es natural. Nosotros como cirujanos plásticos tenemos que ver concordancia desde lo que es cara, cuello, torso, piernas, o sea, y van a ver que esa simetría a veces se ve muy voluptuoso y lógicamente decimos, pues tuvo que haber sido ayudado con algo, ¿no? O sea, de que si yo lo quiero, realmente tengo que pasar casi por lo mismo para lograrlo, ¿no? Y que digan, bueno, que fue natural, bueno, pues nosotros, o sea, tenemos el ojo más así clínico y decir, bueno, pues ya
tiene esto que ya está operado, esto, y pues... Tulaka tiempo, kakash kohani, kupata, utsaka, machaba, Vive Ficmaya del 13 al 23 de octubre. Música, danza, teatro, conferencias, Festival Internacional de la Cultura Maya, con Tabasco como estado invitado y República Dominicana, país invitado, del 13 al 23 de octubre. Consulta ficmaya.com. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. ¿Sabías que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable? La autoexploración mensual puede salvar tu vida. Porque te quiero siempre conmigo. Tócate. 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 O sea, sí puede ir a la calle caminando, doctor, y decir, esta está operada, esta no, esta, o sea, casi. A esta le hace falta. A mí se me hace que... Lo que hacemos... No tiene nada que hacer, se siente. Es que por en la plaza, por la especialidad que tenemos, o sea, nosotros, no decir escaneamos, pero ya tenemos así ya ese sentido muy desarrollado. Entonces vemos, esto se ve bien, pero ya está operado. O sea, el tiempo y la experiencia te va a ir diciendo cuando, nosotros ya sabemos cuando ya hay una cirugía. Le preguntamos a la paciente, por ejemplo, en la consulta, si alguna cirugía que tenga, bueno, ella ya nos dirá si sí o si no. Y le han mentido de, ay no, está viendo que sí. No, doctor, ¿cómo cree? Hay de todo. Tremendo cirugía y tremendo Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Me caí del caballo. O hay pacientes que nos dicen, ay doctor, ¿cómo se enteró? O ¿cómo supo? Le digo, pues porque lo estoy viendo, ¿no? O sea, pues es a lo que nos dedicamos. Y es cierto que sí hay personas que son así como tatuajes, ¿no? Que ya que me puse un tatuaje, entonces ya quiero tatuarme todo el cuerpo. ¿Es cierto? En la cirugía plástica también es algo que es un mito que dicen que son adictivas. No. Lo que pasa es que pues te ves bien, te sientes bien. Esto es muy importante, eleva autoestima. Es para todos los pacientes. Eleva su autoestima y dicen, bueno, y siempre se les dice, o sea, te dejamos como quieres, pero cuídalo, porque es tu carta de... Pero pues lógicamente se ven bien, y entonces dicen, bueno, me hice esto, me veo bien, pues me gustaría ahora sí esta parte, ahora esta parte, ahora esta parte, entonces así va poco a poco. No es adicción, es el hecho de sentirse y verse bien. O sea, sí llega un momento en que, bueno, si no estás enfermo, cosillas, ¿no? ajá, que dices, bueno, ahora me gustaría esto, o sea, hasta quedar como pero es que además yo siento que no está mal mientras de verdad siempre quedes en lo estético, ¿no? O sea, porque han habido procedimientos que dices, por favor, basta. Sí, claro, o sea, nosotros decimos expectativas. Es muy importante. Es muy importante que la paciente y el paciente sepa, o sea, si se va a ser sometido a un procedimiento, ya sea invasivo o no invasivo, bueno, su expectativa real, ¿sí? Y si es posible llegar a lo que él, porque hay pacientes que te pueden traer una foto, doctor, me quiero parecer a este. Y la paciente es todo lo contrario. Entonces le tienes que decir, mira, sí se puede o no se puede, o se podría nada más hasta aquí. Claro. O sea, tú tienes tienes que de comentarle y decirle, o sea, expectativas reales, ¿sí? Claro, pero siempre como que respetando lo que el paciente quiere, ¿no? O sea, si al final el paciente dice, no, es que sí, lo quiero así, pues sabes que va a quedar horrible. Al menos yo no puedo, puedes otras opciones o puedes pedir otras opiniones, pero porque yo que te diga, porque una vez, exactamente una vez que te operas, digas, doctor, no me dejó así como me dijo.
Quiero mi nariz de cochino, o sea, ya sabes, si tú no, pues entonces, es que no. esa es Es como yo no lo voy a hacer. Es como uno que, bueno, ya pasó uno que invirtió muchísimo dinero para parecerse a Justin Bieber, ¿no? Y después la otra, la chava que se quería parecer a la muñeca Barbie. Son dos que los ves y dices, no. O sea, por favor, el doctor que te lo hizo, en realidad, no. No, o sea, y sí se parece, sí se llega a parecer, pero no. es tanto el cambio que te das cuenta que obviamente es demasiada operación, o sea, no es estético, va, Son más o sea, artificiales que naturales, ¿no? Tienen ya más... Exactamente. Exacto. Y por ejemplo, las cirugías de nariz que dicen que hay ciertas edades en donde se deben hacer, o sea, por ejemplo, cuando son muy adolescentes no se puede, ¿no? No, te debe de tener cierta edad, obviamente. A partir de los 15 años, 16 años, ya se alcanza ¿qué te gusta? El 90 o el 95% del crecimiento ya de la edad adulta de la nariz. Entonces, ya se puede pensar en un procedimiento quirúrgico. Antes, no. ¿Es verdad que sigue creciendo la nariz? Sí, sigue edad? creciendo, ¿Y las orejas? sobre todo en el hombre. Ah, se está en el hombro. Y las orejas. Así. ¿Y las orejas también? Sí. Es más en el hombre que en la mujer, pero sí, es lo que no deja de crecer, nariz y oreja. ¿Y cuánto dura más o menos una recuperación de nariz? Una rinoplastía, dependiendo, yo ahí les contestaría con esto. Si es una cirugía de nariz, una rino de punta, bueno, la recuperación es menor, nada más esto. Pero si es una rinoplastía completa que lleva fractura de huesos para quitar el montículo que se llama jiba, o hay que perfilarla más, bueno, la recuperación es más. Okay. Puede ser mes y medio, puede ser semanas. En la televisión, que he visto programas y cosas así, veo que no se recomienda quitar, cuando se hace una operación de nariz, quitar el cartílago, porque siempre lo necesitan, o depende de no quitar todo, a veces sí se necesita el cartílago poco, pequeñito, para hacer, por ejemplo, elevar un poquito la punta, darle un poquito más de definición, pero si no, la remoción completa no, porque puede ser, no quiere decir que se necesite, pues una área donadora de cartílago, bueno, es el septum, que es la división de la fosa nasal derecha a la izquierda, y si no, se tendría que tomar en otras partes donadoras, como es la oreja o la costilla. Ok, y por ejemplo, cuando se quieren hacer estiramientos faciales, ¿sí se pueden hacer los estiramientos y que, o sea, por ejemplo, cómo quedan las cicatrices? Las esconden, ¿no? Exactamente, se deben de cabello, camuflajear, ¿no?, las incisiones para que no sean visibles. Okay. En una ritidectomía, que es la cirugía de la cara. Y también depende de si solo es aquí o todo. Exactamente, porque hay mini lift, cambio de cara. hay mini lift o ritidectomía completa o cirugía de mínima invasión. Pero eso es lo que les comentaba, es un tema que abarcamos mucho, pero cada área anatómica, cada cirugía tiene para desarrollarse en un solo producto. Y por ejemplo el Botox igual, ¿no? O sea, hay como que la edad recomendada para empezar. Es muy frecuente que nos pregunten cuándo es la edad pertinente para ponerse Botox. No hay edad. No. Es cuando empieza a marcar la arruga o empieza a aparecer la arruga en relajación. Yo había entendido que debe ser antes, o sea, estoy equivocada. O sea, es que hay el mito, es igual creo que lo mismo, Ajá. de que cuando ya tengas antes de que te aparezca la arruga, Empezar a tensarlo para que no aparezca. No. Por ejemplo, la toxina botulínica actúa sobre el músculo, no actúa sobre la arruga. La piel está adherida al músculo. Cuando el músculo se contrae, es cuando aparece la arruga. Entonces, para que no se vea una cara plástica o artificial de que estoy triste, estoy llorando, que no se vea así, entonces se debe de poner en ciertas áreas específicas donde está marcando la arruga, y empieza, como la piel ya no está supeditada a esa tensión de contracción, relajación del músculo, entonces la arruga empieza a desaparecer. Las arrugas se tienen que ver cuando gesticulamos, porque es algo fresco, algo natural que tenemos en nuestra cara, pero debe de desaparecer cuando estamos en relajación. Entonces, la toxina actúa en ese punto. Como los niños, que ves la carita de los niños y no tienen una sola arruga, y cuando se ríen, pues obviamente les sale, pero cuando están normal, así es. Entonces, lisita. Cuando la arruga ya aparezca en relajación, entonces es el momento para empezar a aplicar. No tiene efecto acumulativo, no pasa nada si ya no se vuelve a aplicar. Bueno, el músculo vuelve otra vez a agarrar la fuerza y
puede volver a aparecer la arruga. No aparecen más, aparece la arruga. ¿Y se ayuda con la edad? O sea, ¿cómo se dice? A disminuir la edad, o sea, de que me lo pongo ahorita y va a tardar más tiempo en que se me caiga todo. En que se vea, bueno, un signo de envejecimiento es las arrugas. Entonces, al no tener arrugas, bueno, pues camuflajeas eso. La edad. La edad, sí, claro. Y en este momento que es así como que que está súper in para la cara, ¿sigue siendo el Botox? Es que hay varios tratamientos que manejamos. Por ejemplo, te puedo decir, para cara es toxina botulínica, rellenos de ácido hialurónico, aplicación de plasma rico en plaquetas, utilización de tipo mesoterapia para poner ácido hialurónico o poner multivitamínicos. Hay sin fin, desde la partologías, desde el ultrasonido, radiofrecuencias, o sea, todo. O sea, hay una gama sin fin y completa para el tratamiento integral. Depende del paciente, por eso necesitan hacerse una... Lo importante, exactamente, una valoración, porque lógicamente puede ser la paciente candidata a mínima invasión o a aparatología o a Botox, etcétera, pero hay pacientes que nos llegan ya tarde y entonces quieren que le tratemos eso con algo que ya no le va a funcionar y entonces ya entra la cirugía. Más o menos las mujeres, ¿a qué edad debemos de empezar a valorarnos, a cuidarnos? Desde 25 o 30 años. Es que influye mucho. ¿Bebé? Estamos a tiempo. Es que influye mucho. Me faltan unos años todavía. Estoy a tiempo. Influye mucho el entorno en que estamos, fotodaño. Aquí hay zona, pues lógicamente, calor, sol. Si te Aquí, soleas mucho también. temporadas es playa, ¿no? Entonces, sí. lógicamente, deshidratación, pérdida de ácido hialurónico, pérdida de agua, pérdida de sustancias importantes que deben de darle nutrición, hidratación a la piel. Entonces, todo eso pues, son factores que ayudan al envejecimiento y a la presencia de todo esto que estamos platicando en la piel. Pues bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Doc, muchísimas gracias por estar Gracias, con nosotros. gracias por la invitación. Gracias. Claudia, Muchas Angie, gracias Anabel. por todas las dudas que teníamos y que sé que también los televidentes tenían 1000 dudas y Ya con tomamos este programa, nota. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Marenco. Van a aparecer todos los datos en pantalla para que puedan contactarlo para ir a citas de todas las dudas que tengan. Y muy bien, como él decía, acuérdense ir con un cirujano certificado para que no tengan ningún problema. Y muchísimas gracias también a nuestro patrocinador de hoy, doña Aida Molinos. Muchísimas gracias por el desayuno que nos trajeron, que ahorita terminando vamos a desayunar súper rico. Y nos vemos en el próximo programa de Entre Amigas aquí en Comunique Channel.